¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias nuevamente por acompañarnos en el Heraldo Televisión en esta mesa de análisis y debate político que usted conoce muy bien y en donde siempre hablamos de los temas más importantes de la agenda nacional, temas también que nos involucran como sociedad y que tenemos que atender todos los días. Hoy vamos a hablar concretamente de la problemática de adicciones que se vive en nuestro país y de la estrategia nacional Juntos por la Paz que anunció hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Es un tema muy polémico, pero de acuerdo justamente a esta última encuesta nacional de adicciones, actualmente existen más de 2.2 millones de consumidores de sustancias psicoactivas en nuestro país, de los cuales 230,000 son niños, niñas y adolescentes. Esta es una cifra sumamente alarmante. Además, también vamos a hablar de la ludopatía o de la adicción a los juegos de apuestas. ¿Qué es? Por supuesto, este problema es considerado también un problema de la que poco se habla en nuestro país, pero que hoy vamos a darle todos los detalles. Así que los invito para que me acompañen. Soy Maximiliano Espejel y los invito también a que estén en contacto con nosotros a través de nuestras plataformas digitales y de nuestra cuenta de Twitter, @elheraldodemexico_MX. Me incorporo en este momento a la mesa para saludar a mis invitados de hoy. Muchas gracias, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola. Gracias. Para platicar este tema, primero nos acompaña Ismael Rivera. Él es expresidente y presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y también Centros de Espectáculos. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio. Muchas gracias por su presencia. También está con nosotros Carmen Campuzano. Ella es modelo, actriz, cantante y también que tiene una historia que contarnos y que usted también ha conocido muy bien. Carmen, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias por la invitación. Al contrario, Carmen. También está con nosotros la maestra Carmen Fernández. Ella es directora de Centros de Investigación Juvenil de la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias y bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias. Y finalmente también está con nosotros Fernando Hernández. Él es director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones del Gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias y bienvenido. Esta pregunta la pongo en la mesa y la señalo para todos. ¿Cómo ven esta situación actual que se vive en nuestro país acerca de las adicciones en cualquier ámbito? ¿Está nuestro gobierno, la sociedad preparada para combatir esta problemática que inclusive lo decíamos en un momento, está afectando en su mayor parte a niños y niñas y adolescentes en nuestro país? Pues si me permiten empezar, yo creo que es un tema que hay que poner mucha atención. Verdaderamente lo que está sucediendo con el tema de las adicciones, de la drogadicción, del alcoholismo, de la seguridad integral de la gente, de los jóvenes sobre todo, es un tema que ha venido exponenciándose muy fuerte y cada año estamos viendo cómo se va incrementando los índices tanto de adicciones, de consumo de alcohol de menores y de drogas, el caso de la mona, por ejemplo, el caso de muchas drogas que se están consumiendo hoy en día y que, bueno, pues yo creo que están llegando para quedarse y yo veo que no hay una preparación real, mucho menos de la juventud, para enfrentar este tipo de eventos, ¿no? Claro, son drogas nuevas de las cuales no se tiene conocimiento de cuáles son las sustancias, cuál es el origen de todas estas drogas y además cuál es el daño visceral que pueden hacer tanto al organismo también como a la familia y en general al metabolismo de manera inmediata, ¿no? El daño colateral que se hace a la familia, que se hace al entorno, a la sociedad es muy grave y lo que estamos viviendo noche a noche en el caso de los centros nocturnos, lo vemos a nivel nacional, que bueno, esto ha generado también un grado desmedido de violencia entre los mismos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden llegar hasta perder la vida en un momento dado por llegar a un exceso de no control del consumo desmedido de las sustancias y de las drogas, ¿no? Tanto las legales como las ilegales? Correcto. Carmen, muchos conocemos y también se ha hablado mucho acerca de tu historia, de cómo empezó tu adicción con las sustancias ilegales, pero también fuiste de alguna manera victimizada. Se habló mucho de ti, fue muy injusta también de la manera en la que se trató en un principio, porque es una situación que cualquier persona en la que puede caer, ¿no? Entonces, nos gustaría mucho que compartieras, porque creo que es una metodología a manera de experiencia que tienen los jóvenes, que nos cuentes un poco tu experiencia, cómo empezó este proceso y además cómo lograste recuperarte, porque tu historia también es una historia loable y es una historia de ejemplo de cómo poco a poco y a partir de caer en las garras de las adicciones de estas sustancias pudiste recuperarte, saliste adelante y estás pues platicando hoy con nosotros cuando tu vida también estuvo muchas veces en riesgo, ¿no? Gracias. Fíjate que yo empecé el consumo ya grande, ¿sí? De hecho, ya habían nacido mis hijas. Digo, en alguna ocasión había probado algo, pero realmente no estaba yo enganchada con ninguna sustancia. Y quiero decirte que no sabía en la que me metí, ¿eh? No sabía que yo tenía, pues,
ese enganche, ¿sí? Esa química, esa reacción química o alérgica con las sustancias, llámese cual sea, ¿no? Pero el chiste es que se detonaba una ansiedad por consumir. Y en algún momento me dio un servicio como a cualquiera, pero después yo me volví esclava de la sustancia y me metí en un abismo sin fondo, terrible, terrible. Mira, lo importante es que por hoy estoy aquí, que también esa parte de lucha de informarle a los jóvenes, a los niños, porque tocaste un punto muy importante. No estamos preparados en México porque no hay la información adecuada ni de gobierno ni de las escuelas. Necesitamos de verdad una gran contención para todos esos niños y jóvenes, e incluso hasta para gente adulta que es adicta de buró, ¿sí? Pero sobre todo, otra vez, marcar y que se trabaje con materias cívicas en las escuelas primarias, ¿sí? Que es muy importante eso. Esas materias urge que las vuelvan a rescatar, porque eso crea principios y valores en la gente, ¿sí? Y hoy no hay. Claro, maestra Carmen Fernández. Carmen puso pues un tema importante sobre que no hay esta capacitación, no hay estos estímulos para que los jóvenes ahora pues traten de evitar esta situación que se vive día a día. Como representante y directora del Centro de Integración Juvenil, ¿cómo se están acercando los jóvenes? ¿Qué programas están haciendo? ¿De qué manera se están acercando al gobierno federal para establecer, sí, como dice Carmen, estos programas en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, pero de manera obligatoria? ¿Cómo están trabajando ahora actualmente? Mira, los centros de integración juvenil estamos en toda la República, llevamos 50 años trabajando. Obviamente nunca es suficiente los recursos, obviamente no hemos llegado a todas las escuelas, hay 200,000 escuelas. Imagínate, nosotros llegamos cada año a 9,000 escuelas, a 10 millones de personas, principalmente en escuelas. Pero pues hay que llegar a más de 30 millones de jóvenes, hay que hacer muchísimo más de lo que se está haciendo. Afortunadamente los que hemos podido ayudar y a los que hemos podido llegar, pues hemos salvado muchas vidas y hemos logrado que muchos niñas, niños, jóvenes no entren al consumo de drogas. Ahora, la estrategia que se está llevando la aplaudimos mucho, colaboramos de la mejor manera, el lanzar una campaña nacional de prevención de adicciones es un gran acierto. No había habido ni el recurso en medios de comunicación para hacer esta campaña, ni había habido los recursos para meter, como dice Carmen, a los libros de texto el tema, no nada más de adicciones, sino también platicar mucho más de cultura cívica, de valores. No había habido los recursos para juntar a todas las instancias de gobierno con un solo fin, en una sola campaña, en que los niños, niñas y jóvenes pues no entren a consumir drogas. Esta gran campaña está envuelta en la Secretaría de Salud, el secretario Jorge Alcocer encabeza también la presencia de nuestro Consejo Directivo de los Centros de Integración Juvenil y estamos trabajando con la Dirección de Salud Mental muy de la mano. Está la Secretaría de Educación Pública precisamente para los libros de texto. Hemos hecho ya la materia de adicciones para maestros normalistas, va a ser obligatoria en la currícula de los maestros normalistas, lo cual es muy bueno porque desde muy temprana edad van a detectar la edad de inicio de los muchos consumidores que llegan y dependientes de droga que llegan a los centros de integración juvenil. En promedio son 15 años, 14, bueno, hemos atendido niños desde 6, pero bueno, el promedio son 13, 14 años. Y llegan a los centros, la edad que más atendemos es de 19 a 24, llegan 8 o 10 años después de haber iniciado el consumo de drogas. Esto pues ya con una dependencia, con haber no probado otras drogas, mezclando drogas, que lo cual es también muy, muy grave, se lo digo a los jóvenes, si toman alcohol, no mezclen con alguna otra droga. Si fuman marihuana, no mezclen con alguna otra droga. Mezclar drogas no lo resiste el hígado, entra más sustancia al cerebro, no lo aguanta el cerebro. Ha habido muchos casos de intoxicación psicótica. Bueno, y más allá de usar alcohol o drogas, no usar drogas, ¿no? O sea, en este caso, tratar de evitar el uso de las drogas. Hay muchas formas de divertirse sin drogas. Ese yo creo que es un gran mensaje que se va a dar. Está la Secretaría del Bienestar, está la Secretaría de Cultura. Es una gran cruzada que se va
a iniciar y que va a reforzar, pero por mucho, el trabajo que hemos venido haciendo durante 50 años. Por supuesto que se va a llegar a muchísimos más jóvenes y con el Instituto Mexicano de la Juventud esperamos que a todos los jóvenes. Un gran trabajo en redes sociales que estamos desplegando también. Por cierto, los invito a un concurso a todos los jóvenes a las redes sociales de Escuchemos Primero. Esta campaña primero es escuchar, como ya se presentó, luego dialogar, luego pues ayudarnos mutuamente, lo cual está muy en concordancia con los riesgos de consumo de drogas. Los riesgos de consumo de drogas son, digamos, las mismas raíces, platicaba con Carmen hace un rato, como para que lleven a un joven a delinquir también. El que tenga un joven conflicto con la ley o consuma drogas, están tan de la mano de ciertas comunidades donde hay violencia, de familias violentas, y una de las raíces es precisamente la falta de apego familiar, la falta de apego con los padres, el que un niño crezca sin el cuidado necesario o con franca negligencia, de total descuido, o violentado, ¿no? Puede ser objeto de violencia verbal o de abuso físico incluso. Y este tipo de contexto familiar, donde no se establece el vínculo afectivo necesario para el crecimiento y el desarrollo sano, afecta en muchos sentidos la vida de cualquier individuo. La terapia es justamente reconstruir ese tipo de vínculo, es volverles a dar su importancia, que se quieran. Lo que nos dicen muchísimos consumidores que abandonan la droga y que finalmente pues inician una vida con metas, una vida con educación formal o trabajo formal y que ya tienen metas a largo plazo, nos dicen es que lo que me devolvió a mí fue el que me escucharan, el que me miraran, el que me atendieran. Es como si hubieran crecido sin ser vistos, solos, y esa soledad, pues, ¿qué más que en un grupo de jóvenes que vivan su misma circunstancia y ayudados por especialistas? Y que sean escuchados. Claro, Fernando, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué consideras entonces que es lo que hace falta en nuestro país para que estos programas salgan adelante? Experiencia de las personas que forman parte de estos institutos, consejos, no sé, testimoniales, presupuesto. ¿Por qué sigue creciendo de manera exponencial las adicciones entre jóvenes en nuestro país? ¿Qué es lo que está faltando entonces? Creo que primero habría que hacer un poco de historia para encontrar en qué momento nuestro país se convirtió de un país de tránsito de las drogas ilícitas a un país de consumo. Esto cambió totalmente la concepción de una porción de la sociedad que antes no tenía acceso a las drogas porque no había. Y además porque las drogas, ciertas drogas eran para la élite, ciertas personas que tenían recursos que las podían pagar, ¿no? Sí, pero el mercado era al exterior. Y de repente... Sí, México era el país de tránsito, nada más. Y de repente vieron los que trafican que es un país consumidor que les generaba igual negocio que el exportarlo a otras partes. Esto generó una oferta desmedida de sustancias, pero ya existía el alcohol. Y el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva prevalente. Pero perdón que te interrumpa, no estamos hablando de mucho tiempo, estamos hablando de mediados de los 80, cuando este fenómeno se exponenció, ¿no? O sea, teníamos ya el problema del alcohol que siempre ha existido, pero que ahora se suma el consumo de otro tipo de sustancias que, como decía la maestra atinadamente, la mezcla de estas pueden ser causa de muerte. Y creo que el programa que anuncia hoy el señor presidente es un programa en el que nos estamos sumando todos. Y que hay que ver también lo que acaba de anunciar la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, en su política de estrategia para mejorar la seguridad en la ciudad. Uno de los factores es irse a las causas. Y una de las causas es precisamente el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y qué tenemos que hacer? Prevenir, difundir, informar. Que los jóvenes sientan que no necesitan de una sustancia, ni del alcohol, ni de la marihuana, ni de ninguna otra cosa, para vivir bien. El problema es que nuestra generación tenemos que asumir esa responsabilidad. Llegó un momento en que a los jóvenes les quitamos la oportunidad de estudio, la oportunidad de empleo, la oportunidad de diversión, la oportunidad de tener sueños. Le quitamos hasta la esperanza. Y en ese momento llega el que le ofrece algo para que se sienta bien, lo prueba y en principio se siente bien. Los casos de éxito, como el tuyo, son
cada vez por fortuna más numerosos. Porque hemos sumado esfuerzos con todo el mundo, con Centro de Integración Juvenil, con grupos de autoayuda, con instituciones que se dedican al tratamiento de las adicciones. Pero el problema no es tanto el atender, el problema es evitar que se genere más consumo. Y para eso tenemos que ir con los niños. En el instituto, este año empezamos un programa de ir al mayor número de escuelas, primarias y secundarias, y estamos por hacer una encuesta al inicio del próximo año escolar, para tener la certeza de cuál es la realidad de nuestros niños y jóvenes y adolescentes en cuanto a la percepción del consumo. Pero con otro factor que tenemos que considerar también, los padres muchas veces inconscientemente promueven el consumo. Me dejas soportar tu idea. Fíjate que yo veo y observo desde la Asociación Nacional de Discotecas, se formó en el año del 84. Así es. ¿Qué fue cuando esta problemática Cuando fue creciendo, empezó toda una serie de problemáticas a falta de regulación de cómo operaban los centros nocturnos y cómo se ha transformado en estas décadas la manera de divertirse de la gente. De ser discotecas, que era un lugar que tenía ciertas condiciones hasta de códigos de vestimenta en su entonces, a los antros que hoy existen, y cómo se divide la parte política y social, las políticas públicas del gobierno, contra la realidad de lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en la mente de los jóvenes, porque los adultos pensamos como adultos, pero hay que pensar como están pensando los jóvenes. Hablamos del consumo del alcohol, por ejemplo, todas las ceremonias civiles y religiosas en nuestro país se festejan con alcohol, sí, desde el nacimiento hasta la muerte. Sí. Entonces vemos que la sociedad, cómo brindan los padres de familia con sus hijos menores. Hay muchos papás que le dicen a los hijos a los 13 años, 12 años, a ver, tómate un tequila para que te vayas forjando, te vayas siendo hombrecito. ¿Cómo le vas a decir a un adulto, un adolescente, por ejemplo, de 16, 15 años, 14 años, que tiene toda la intención de irse a una discoteca, un centro nocturno, a divertirse, pero no a divertirse, quiere consumir alcohol? O sea, tiene la necesidad, por el ejemplo que se está dando, y se ha dado en generaciones tras generaciones tras generaciones, de divertirse y consumir bebidas alcohólicas y tabaco, que es lo que en un principio se estaba acostumbrado, ¿no? Principalmente antes que las drogas. En los 60s empezó el movimiento hippie y vino a Vándaro y empezó el consumo de la marihuana, pero era en un sector muy segmentado de la sociedad. Hoy lo vemos que el consumo de drogas es generalizado en todos los sectores de la sociedad, porque anteriormente los inhalantes, como el caso de la mona, pues los consumían los niños de la calle para matarse el hambre, y era un inhalante y al final de cuentas es un tóxico, es una droga, ¿no? Pero hoy lo vemos que ya venden drogas inhalantes con aromatizantes, y toda la sociedad en general está consumiendo. Estas conductas que están llevando a cabo del consumo de drogas, del cóctel que nosotros le llamamos de aditivos, que como bien dice Carmen Fernández, es verdad, es mortal que consuman aditivos, pero si tienen a la mano los jóvenes hoy en día tachas, drogas sintéticas, que son las drogas sintéticas, si tienen marihuana, tabaco, alcohol, cocaína, ¿sí?, LSD, cristal, y se consumen, y sí se avientan cócteles. Yo tengo ejemplos claros de un hijo de un amigo mío que explotó su cerebro porque consumió en la misma noche una gran cantidad de alcohol, tabaco porque fuma mucho, consumió tachas, cocaína y LSD. Y evidentemente terminó en el hospital. Pero esto es lo que está sucediendo, el acceso a estas drogas, porque la información está. La información me queda clarísima. Yo conozco muy bien los centros de integración juvenil. Hemos hecho, inclusive firmamos alguna vez algunos convenios, hicimos campañas juntos y conozco que la información está. Aquí el tema está cómo el gobierno y la sociedad y los padres de familia vamos a lograr que esa información que existe y ha existido per se por mucho tiempo llegue al lenguaje y a la manera con los jóvenes. Claro, y que están hablando del lenguaje, de las maneras y de los procedimientos adecuados. Se sabe que cuando se habla de adicciones al alcohol y a las drogas son los temas más generalizados en nuestro país, pero tenemos que hablar también de que hay otras adicciones. La ludopatía es una adicción al juego y que también es un problema que va creciendo en nuestro país. Es un problema tremendo. El ejercicio. Exactamente. Por eso quiero incorporar a la mesa, quiero saludar a una persona que está con nosotros. Le voy a llamar Pablo X, en este momento es un testimonial anónimo.
que entró precisamente en este problema de ludopatía. Te saludo con mucho gusto, Pablo, y te pregunto también para incorporar pues tu problema también con estas situaciones y estos testimoniales, particularmente el de Carmen Campuzano. ¿Cómo empezaste tú con este problema? ¿En qué momento te diste cuenta que pues, jugabas y ya estaba fuera de control? ¿Y cuáles fueron los inconvenientes o los problemas a los que te fuiste enfrentando cuando pues, ya ni siquiera contemplabas que esto era una adicción al juego? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo me di cuenta que esto era un problema cuando ya no cabía una mentira más en mi vida. Cuando viendo hacia atrás me di cuenta que lo único que había acumulado era pérdidas de amistad, de trabajo, de casa, de negocio, de amigos, de dignidad. Voy a platicar un poquito mi historia. Yo veía periódicamente a un terapeuta que me ayudaba, a un psiquiatra, y un día me dijo, ya no vengas conmigo, ya no tienes a qué venir, tú tienes un problema de juego. No hay grupos de jugadores anónimos en México, búscate uno de alcohólicos o de narcóticos, ahí te van a ayudar. Le dije, pero ¿cómo me haces esto? ¿Cómo me mandas a un grupo cuando yo tengo un servicio profesional contigo? Me dijo, hazme caso, ahí es donde te van a ayudar. Y eso hice. Llegué a un grupo de narcóticos anónimos y preguntaron, ¿hay alguien que venga por primera vez? Yo dije, sí, yo. Pero yo todavía muy digno, les dije, pero yo no tengo el problema de ustedes, o sea, yo no bebo ni me meto nada. Y me dijeron, no, pues tu enfermedad es igual a la nuestra, lo único que cambia es la sustancia. Así me dijeron. Luego me enteré que en el juego no hay sustancia, se llaman adicciones de proceso. Pero bueno, me empezaron a dar una bienvenida y pareciera que les hubieran dicho cómo era yo. O sea, ellos hablaban de ellos mismos y de su relación con las drogas y el alcohol y estaban hablando de mí. Las mismas mentiras, las mismas fantasías, el mismo dolor, el mismo dañar a quien más quieres. Es terrible. Y entendí, porque lo primero era no querer, ¿no? ¿Cómo voy a estar enfermo? ¿Cómo que no se cura? No, pues yo nada más juego para divertirme, no es cierto. Yo tenía una obsesión con el juego, mi vida giraba en torno al juego. Vivía entre el resultado de la apuesta anterior y cómo iba a ser la apuesta de mañana. Así fue mi vida todos los días. ¿Cuántos años estuviste en este proceso, Pedro? Yo empecé a jugar a los 13 años. ¿A los 13 años? Y jugaba lotería. Un día me regalaron un billete en la calle. ¿Pero de manera clandestina? Porque los 13 años... No. Lotería te vendía cualquiera. Te estoy hablando de los 70s. Sí. Con 10 pesos te podías comprar 2 cachitos o un cachito. El tema era que no había cuidado a los menores. El problema de la adicción, si me permites dar una opinión, sí, claro, va mucho más allá de lo que de hacer apuestas o de consumir alcohol o de consumir cocaína o de atragantarme con un pastel. Es una fuga. La enfermedad de la adicción es una enfermedad emocional donde yo lo que busco es una fuga y encuentro algo que me da placer. Algo que me da placer. Nosotros, en el grupo de jugadores, que tiene ya 18 años, esto que te estaba platicando del doctor fue en el año 2000. Al día siguiente de mi asistencia al grupo de Narcóticos Anónimos, conocí a otro jugador que iba ahí y empezamos lo que hoy en día se llama Jugadores Anónimos. Hay 20 y tantos grupos en la República Mexicana y tenemos una representación en Gamblers Anónimos. Somos parte, el Grupo de México es parte de Gamblers Anónimos a nivel mundial. Cuando llegaron los casinos a México, esto se detonó. No pensaron. Hemos oído historias de terror realmente, de gente que se gasta la leche de los niños. No tienen ganas de comer porque están jugando. En tu caso particular, perdón que te interrumpa, ¿cuál ha sido la peor experiencia que has tenido que nos quieras compartir? Y además, ¿cuáles han sido las repercusiones y las consecuencias de esto, Pablo? Mira, yo perdí mi casa, la casa de mis papás y el negocio familiar. El negocio se esfumó. De tener una relación. Yo nací en una familia bien, yo no necesitaba nada. Tenía negocio,
tuve que pasarme a ser empleado y de milagro no perdí el trabajo de empleado. Eso es en cuanto a económico, pero en cuanto a moral es peor. No, mis familiares no se daban cuenta de cómo estaba porque dicen que es la adicción silenciosa. Tú puedes salir una noche de un bar, habiéndote bebido una botella y te estás tirado en la calle, vomitado. Aquí puedes haber perdido tu casa en la noche. Esa es la parte de la doble vida que dices que llevabas. Claro. Además, en la mente del jugador siempre está la revancha. Siempre dices, mañana me recupero. Mañana me recupero. Y puedes haber perdido terriblemente, mañana me recupero, porque siempre hay una oportunidad. Así piensa el jugador. Correcto, Pablo, muchas gracias. En este caso, Carmen, perdón, a manera de testimonial, ¿de qué manera impactaron las adicciones en tu vida? ¿Qué fue lo que más perdiste? ¿Qué fue lo que lamentaste perder? ¿Cómo pudiste encontrar ese canal para recuperarlo? ¿Y de qué te arrepientes si es que tuviste algún arrepentimiento en tu vida? ¿Llegaste a relacionarte, inclusive, no sé, te lo pregunto de esta manera, en algún momento con grupos delictivos para tratar de conseguir drogas? ¿Cómo fue este proceso en el momento más oscuro de tu adicción? Fíjate que afortunadamente no tuve que involucrarme con grupos delictivos. Yo fui una persona que fui adicta de buró y alcohólica de buró, prácticamente. Y bueno, pues en la calle, a mí sí me tocó conseguirla en la calle, ¿no? Bueno, claro que estaba yo expuesta a que me vendieran cualquier cochinada, ¿no? Claro. Vamos, valga la redundancia. Pero ahorita que estaba yo escuchando al compañero exponente, fíjate que eso de y mañana me recupero, es decir, es muy similar a decir y mañana dejo de consumir y ahora sí mañana y ahora sí mañana, y es terrible. Claro que perdí todo. Estuve a un paso de convertirme en una pepenadora de la calle. No daba ni 2 centavos yo por mí. Y la gente, yo creo que menos. Harté a mi familia, porque la familia se cansa y llegas a ser un bulto estorboso, horroroso, que dicen, el tiempo que sea necesario, ay, guárdenla, guárdenla. Y entonces, por la ignorancia de la familia, por la falta de conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones, te pueden dejar ahí años en algún lugar, en un lugar inadecuado, porque también no se dan la tarea de investigar. Permítame un momentito, Sí. Carmen, tenemos que hacer una pausa que es obligatoria. Seguimos platicando acerca de las adicciones en México. Regresamos con tu caso para platicar y continuamos en esta mesa de análisis en un momento. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis político. Estamos tocando un tema muy delicado y muy serio, que además también se trata de un problema de salud de nuestro país, un problema delicado en donde los jóvenes desde los 13 años están empezando con adicciones a las drogas, con adicciones al alcohol y en algunos casos también adicciones al juego, la ludopatía. Tenemos testimoniales, está con nosotros Carmen Campuzano, está también con nosotros Ismael Rivera, expresidente y presidente honorario de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, la maestra Carmen Fernández, directora de Centros de Integración Juvenil, y Fernando Hernández, director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, además, por supuesto, de un testimonio anónimo que tiene o que tuvo en un momento un historial de ludopatía, y por supuesto con Carmen Campuzano, una reconocida modelo, actriz y cantante que también formó, pues, fuiste parte de las garras de las adicciones y de las drogas en nuestro país. ¿Cómo se acercaron en este momento para continuar con tu testimonio, Carmen? ¿Tus familiares, tus amigos, de qué manera te veían o cómo te quisieron ayudar? ¿Tú los reconocías? ¿Pensabas que te ayudaban? ¿Pensabas que no, los veías como una molestia? ¿Cómo fue todo este proceso? Fíjate que al principio yo no decía, mira, si hay algo que se llama conciencia que te dice a cualquier edad que estás haciendo algo malo. ¿Sí? Y eso abiertamente lo digo, ¿sí? Porque a mí me decían, no estás haciendo bien, ¿sí? Y cuando yo cada vez estaba más metida, empecé a sentir mucha vergüenza, me empecé a llenar de miedo, como una persona que yo considero ser tan segura, que proyecto esto y lo otro. En cuanto empecé a tener contacto, empezó a cambiar mi ser, mi autoestima, se empezó a caer,
una serie de situaciones, ¿no? Independientemente de que yo tenía ahí algunas situaciones de mi vida personal, algunos círculos que no había cerrado adecuadamente y que estaba ahí arrastrando, ¿no? Pero este clic que hice con la sustancia, yo empecé con la cocaína, fue una barbaridad. No sabía que me estaba yo destruyendo de tal forma o que me iba a destruir de tal forma. Y eso es bien importante que lo sepan los chavitos, o sea, toda mi chaviza dorada, como les digo en los sets de DJ, porque ahí es donde ven que DJ Campu ni bebe, o sea, se divierte e interactúa y convive sin consumir nada, ¿no? Entonces, lleva un mensaje siempre. Bueno, el ver cómo me estaba yo destruyendo. ¿Pero te dabas cuenta, eres consciente, Carmen, de este momento que te estabas autodestruyendo? Al principio, no. Pero ya después me daba vergüenza decir que tenía un problema, cuando ya sentí que estaba yo metida. Y yo decía, yo lo controlo, todos pasamos por esa etapa, ese yo lo controlo y solita puedo. No existe en el mundo el solita puedo. Yo necesité ayuda, ¿sí? Y hoy, con toda la humildad lo digo y agradezco infinitamente a toda esa gente maravillosa que con tanto amor, de verdad, me ayudó. ¿Qué perdiste y qué recuperaste? En principio perdí a Carmen, al ser humano. Independientemente de que fuera yo una persona pública, yo soy un ser humano con grandes virtudes que Dios me dio y también con un chorro de defectos. Pero perdí todo lo bello de Carmen, ¿sí? Todo. Perdí a mi familia, mi entorno familiar, mis hijas, que es lo otro más maravilloso que Dios me ha dado, porque solo les regalé ausencia. Oye, yo había planeado a mis hijas un embarazo maravilloso, lleno de corolas inauditas, divinas, y una vida con mis hijas espectacular. Carmen habla de un tema muy importante, el entorno familiar de sus hijas, de lo que perdió en ese momento, pero también de lo que hizo recuperar esta parte. ¿Cómo se acercan las familias? ¿Cómo es este proceso, Ismael? Y sobre todo, ¿los padres saben a dónde llevan a sus hijos, en dónde los dejan cuando hay estas fiestas en donde se inician estas adicciones? Fíjate que desafortunadamente no. Nosotros hemos monitoreado pues, durante muchos años el comportamiento y la evolución de lo que estamos hablando, porque lo que hoy estamos hablando con el tema de los jóvenes y con los niños que vienen, las generaciones próximas, es un tema de sustentabilidad del país, porque el acceso, tenemos dos vertientes, dos formas. Uno, insisto, las instituciones del gobierno que tienen, el caso del Centro de Integración Juvenil, que están trabajando con toda la información, y por otro lado es el monstruo de 7 cabezas, porque los jóvenes ven a los adolescentes y por cultura el brindis de todo. Que se graduó, brindamos, que se casó, brindamos, que nació, brindamos. El tabaco no se diga, porque el tabaco existe y para los jóvenes adolescentes el fumar es parte de una identidad, ¿no? Pero la pregunta es, ustedes como estos responsables del instituto de la Asociación de Discotecas, ¿cómo se acercan a los padres de familia o qué entorno quieren generar para que esto se evite? Tenemos que tener contacto con ellos y lo hemos hecho. Hay un tema relevante, sí y no, porque a veces nos ven a nosotros como que nosotros somos el medio para inducir al vicio, ¿no? El tema que de alguna manera fue así durante muchos años, ¿no? Pues mira, sí, no, porque el tema de consumo es de responsabilidad personal, ¿no? Claro. Entonces es un tema de conductas personales, porque el alcohol no existe en las discotecas, existe en todos lados. Claro, pero cuando hay un entorno en donde para formar parte de ese grupo tienes que tomar... Claro, es un entorno que es el ideal para poder llegar a ser un adicto o consumir drogas o consumir alcohol o tener una inseguridad o un incidente grave. Están las fiestas clandestinas. Yo he entrevistado padres de familia, porque quiero decir, y tenemos que decir muy claro, que las escuelas, las secundarias, las preparatorias no hacen fiestas. Las escuelas imparten clases, ¿no? Claro. Educan. Quien hace las fiestas son vivales, que va a una escuela, invita a la escuela tal, y los chavos, iniciando el primer contacto de adolescentes entre hombres y mujeres, niños y niñas, el contacto con la diversión, con la música, pues van a ciegas, pensando que quien organiza la fiesta es la escuela, y esa es la información que le transmiten al papá. ¿Sí? Oye, voy a una fiesta de la escuela, pues te llevo.
Y cuando llegan a la fiesta de la escuela y te das cuenta de todo lo que sucede ahí, yo le he dicho a los papás, oye, y los tengo grabados, ¿sabes a dónde está dejando a tu hijo? Sí, a una fiesta. ¿Y sabes lo que hay allá adentro? Sí, son en instalaciones en casas, en terrenos, en bodegas. Por eso se llaman fiestas clandestinas. No cumplen con ninguna norma de protección civil, con ninguna norma de regulación legal, con ninguna. Y lo que sí encuentras pues, es tabaco desmedido. O sea, donde no puedes fumar en los centros nocturnos, acá sí, con adolescentes, donde bebidas adulteradas, porque el negocio es cómo te voy a vender todo lo que quieras tomar por 100 pesos. ¿Qué te estoy dando de beber por 100 pesos? Entonces, se convierte en un entorno de vicio absoluto, donde los chavos van a embrutecerse con alcohol. Yo tengo, y podemos ver escenas en donde los papás, una mamá que está su hija tirada en la banqueta, y la mamá solita tratándola de cargar para subirla al carro. Esos son los indicios en donde empiezan a darse el alcoholismo. Otro tema es el tema de la corrupción. Están prohibidas en los centros nocturnos todas las prácticas que inciten al consumo en exceso del alcohol, como es el 2x1, la hora feliz, como si van 5 mujeres les pongo una botella, y sucede todas las noches en todo el país. Entonces las condiciones están dadas, por eso le llamo el monstruo de 7 cabezas, porque por un lado está trabajando una sociedad y gobierno para concientizar a los jóvenes, por otro lado tenemos todo el acceso contrario para que tengan acceso a las drogas, al alcohol, al tabaco, y desmedido, con una falta de comunicación y responsabilidad de los jóvenes, porque ¿qué puede saber un adolescente al respecto si apenas estoy experimentando y estoy probando? Totalmente. Antes de ir contigo de regreso, Carmen, Fernando, regreso contigo, Pablo, que querías añadir algo a este tema, ¿no? Sí, quiero hacer un comentario con respecto a lo que están diciendo. Sí. Nosotros, en la experiencia que tenemos de jugadores anónimos, se dejó venir. El problema se hizo muy grande porque la gente no sabía que esto era una enfermedad. Cuando llegaron los casinos a México, la gente lo veía de manera glamorosa, lo veía como una diversión y muchísima gente perdió todo, todo. Lo que podemos aportar como grupo es el problema que viene con la marihuana. La marihuana, hablan de que se va a legalizar y parece que toda la gente, me refiero a los medios de difusión o de comunicación, lo que dicen es que es medicinal, que es natural, como que no están dando la información completa de que sí hace daño, sí es un factor que va a perjudicar. Y hay una regla que es indiscutible. A mayor oferta, mayor consumo. Así es, mayor demanda. Y entonces, si van a abrir las fronteras, van a decir ahorita, órale, métanse lo que quieran de marihuana, vamos a tener un problema gravísimo en México. Imagínate la mitad de la juventud o 3/4 de la juventud pacheca, ¿a dónde vamos a llegar? En el mejor de los casos, ¿sí? A ver, en Carmen, el mejor de los casos. Sí. Al respecto de esta declaración de Pablo, ¿existen suficientes instituciones y sobre todo qué opinan acerca de esta propuesta de legalizar la cannabis, la marihuana en nuestro país con fines medicinales que pueden derivar precisamente en otro tipo de adicciones? Se empieza con una droga, en este caso considerada pequeña, entre comillas, para que las adicciones se empiecen. Y le hablan de uso lúdico, ¿no? Que eso es lo más lamentable. Claro. Yo creo que eso es lo importante, que separemos los temas. Exacto. Una cuestión es que ya se autorizó para investigación, si sirve como medicamento y puede tener muchos usos. Pero el puede tener muchos usos no implica que la gente que la use pueda caer y que pueda... Por eso quiero separar los temas. El uso médico de ninguna manera es la marihuana fumada. Estamos hablando de derivados de la planta de la cannabis que pueden, alguno de sus componentes, convertirse en pastilla, spray, cualquier forma de medicamento. Aceite, ungüento, y eso no va a ser consumo, eso no te va a dar... Pero aquí la situación es que se va a aprobar con fines recreativos. Bueno, entonces por eso es que hay que separar el consumo medicinal del recreativo. Una de las cosas que decía Ismael, por ejemplo, es la gran cantidad de diversión asociada a alcohol y a drogas. Culturalmente tenemos asociado lo recreativo, no nos podemos divertir sin alcohol o no, parece que no puede haber diversión sin alcohol o sin droga. El empezar a entender una cultura de la recreación sin alcohol y sin drogas es una tarea fuerte de la campaña que se va a hacer. El asociar uso recreativo de la marihuana para legalizarla con esos términos sí nos parece que es un error. ¿Cómo salga la regulación? A ver, ya no hay foros de discusión en este momento, la Suprema Corte ya ya le dio permiso a 5 personas, me refiero legalmente,
ya se le dio permiso a 5 personas que ganaron su derecho a decidir si fuman o no fuman. Y eso genera jurisprudencia en las leyes mexicanas y ahora el Congreso va a tener que legislar. Y tenemos que adaptarnos a vivir con eso y tenemos que prepararnos como sociedad. Una de las cosas que sí vemos importante ahora es cómo vamos a regular. Ahí sí, regular con este término de uso recreativo y seguir asociando drogas a diversión, pues luego vamos a tener que ver cómo hacemos las campañas de prevención. Que tenemos que tener una sociedad más tolerante y respetar los derechos humanos, eso es cierto. Que en el centro de esta discusión política está el no criminalizar a jóvenes y no meterlos a la cárcel porque consumen, eso yo creo que todos estamos de acuerdo, lo apoyamos. Y no queremos ver a los chicos en la cárcel. En todo caso, queremos que vayan a tratamiento, que es algo de lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a dar ese cambio? Primero tenemos que cambiar esa asociación de diversión y recreación con alcohol y con drogas. Yo quisiera abordar algo que tanto Carmen como Pablo dijeron acerca de las consecuencias, que también lo vean la gente. La gente tiene derecho a decidir qué hace de su vida, pero los jóvenes tienen que tener información. La información o está desvirtuada, o está mal dada, o no tiene el alcance que tiene que ¿Cómo consideras tener. tú que está entonces establecida la información? La información falta parámetros. muchísimo dar información adecuada. Hay información muy distorsionada. Mira, por ejemplo, en el tema de los inhalables, que es en esas fiestas clandestinas, el tema de las monas. Yo he escuchado jóvenes que dicen, pues si nada más la inhalamos, no pasa nada. O sea, es una falta de información de que lo que se inhala también llega al cerebro y también daña. Y bueno, no nada más daña la salud, estamos hablando ya del tema social, cómo daña el tema social. Lo que dijeron Pablo y Carmen es, una de las cosas que perdimos fue a la gente que más queremos. Dañamos a los que más queremos. El tema es que no nada más se daña al individuo y no nada más en su salud. Daña a su entorno y que más quiere, y eso le genera una culpa y una baja en autoestima y una serie de cosas, pero a toda la gente que quiere y que está lastimando, le genera muchos problemas. Mira, cualquier droga, el alcohol, la misma marihuana, en mayor medida la cocaína, desgraciadamente las metanfetaminas que están creciendo, tienen consecuencias de conducta muy violenta, dañan una parte del cerebro que es la corteza prefrontal. Ahí se controlan impulsos, se decide qué hacemos en nuestra conducta, que está bien, controla las emociones. Estas personas que no tienen culpa de hacer daño, también tienen un daño. Sí, los secuestradores, los asesinos, etcétera, ¿no? Y con la droga, sobre todo si se empieza a tomar a muy temprana edad, cuando el cerebro se está desarrollando, si se consume diariamente, el tipo de droga que consumes como las metanfetaminas, como la cocaína asociada al alcoholismo, destruyen más esto y la gente se pone violenta. O sea, realmente no controla sus impulsos y daña a los demás. Claro, con un programa tan grande, ¿estamos a tiempo entonces de generar esta conciencia a partir de estos programas, Fernando? Totalmente sí. Nada más quiero hacer hincapié en cuanto al proceso de legalización o regulación del consumo de la cannabis. En la Ciudad de México, los homicidios que hemos vivido en los últimos meses y años, el 90% está ligado por tráfico de estupefacientes, particularmente marihuana. Son bandas que se pelean el mercado en una zona y asesinan a sus contrarios. Y esto genera una sensación de zozobra, de angustia y de muertes. El pensar que la legalización o la regulación de la marihuana va a solucionar esto, en cierto modo es razonable. Pero ¿cuál es el problema? Va a existir una regulación igual que la de la venta de alcohol, que se prohíbe la venta a menores. Los menores se las ingenian para comprar. Sin lugar a dudas, sí. Y en el caso de la marihuana, ¿qué va a suceder o qué puede suceder? Que haya establecimientos regulados por las agencias sanitarias en donde se reúnan ciertos requisitos para poder consumir en un esquema muy europeo, pero que nosotros no somos Europa. ¿Y qué va a suceder? Que la venta clandestina de marihuana, ¿quiénes van a ser los compradores y consumidores? Los jóvenes que no tienen acceso a la venta regulada. Pero fíjate, tocando ese tema, como es una planta y es genéticamente modificable,
Nosotros tenemos una tesis al respecto del consumo. Efectivamente, se puede regular la venta por parte del gobierno y puede llegar a tener un precio. A lo mejor, no sé, como una cartilla de Marlboro que puede costar 50 pesos. ¿no? Pero va a llegar la delincuencia organizada y te va a decir, mira, yo te voy a vender por 40 pesos esta, que es 2 veces más potente. Bueno, eso pasa ya. Bueno, Está eso pasando. pasa con el tabaco. Claro. O sea, hay Entonces, trailers que llegan de contrabando y se venden La mala tabaco. información es el aplicar el uso lúdico de la marihuana, porque esa información le está llegando a los jóvenes y a los niños, y si dicen, oye, ya la van a legalizar, lo primero que piensan, y te lo digo por experiencia propia, porque yo he tenido reuniones con mi hijo cuando tenía 15 años, tenía reuniones con él y con sus amigos, y ellos me decían en una cena, si la van a legalizar es porque no es mala, tú estás equivocado. Al contrario, es buena porque estudio mejor, es buena porque como mejor, me sabe mejor la comida. Entonces, ¿Tus hijos? Y amigos de mis hijos, de mi hijo. ¿Y cómo reaccionas cuando tienes una declaración de esta manera? Cuando Pues son personas imagínate, tan con una cercanas? impotencia tremenda cuando yo veo en la televisión y veo que la gente está diciendo que va a legalizar la marihuana para uso lúdico, porque es el primer escalón del contacto del tabaco y el alcohol y la marihuana para llegar a las drogas de alto impacto, como es el LSD, el cristal, la cocaína, inclusive las drogas sintéticas, que si regulan, deberían de regular las drogas sintéticas en vez de la marihuana. Regreso contigo, Pablo. Apostar, salvé mi vida. ¿Ya está recuperado? Bueno, hasta hoy sigo sin apostar. Quise pagarle el favor a la sociedad y participo en una asociación donde atendemos problemas y prevención de adicciones. Y lo que está diciendo, se me fue tu nombre, Ismael. lo que está diciendo Ismael es 100% verdad. Los chavos, hay papás que nos hablan y me dicen, oye, ¿cómo le hago entender que es dañino? Insisten que no y me saca y me enseña de internet. Los chavos defienden la marihuana a ultranza. De verdad tienen una muy baja percepción de riesgo. Y como se habla de legalizar nada más, no se habla de todos los efectos y todos los daños. Nada más se habla de que se va a legalizar. Y los chavos se quedan con esto. Es un problema gravísimo, realmente gravísimo. ¿Qué le pueden decir a manera...? Sí, adelante, Fernando. Mira, coincido con Pablo, con Carmen. Además, creo que el hablar de una adicción es igual que sea juego, que sea marihuana, que sea alcohol, que sea cualquier otra sustancia. En el caso de los jóvenes, hay una desinformación. Algo que empezamos este año es en escuelas de enseñanza media y media superior. Estamos llevando jóvenes adictos en recuperación a que hablen con sus pares de la misma edad. Y ha tenido mucho mayor efecto al que le llevemos una conferencia del doctor en psiquiatría venido de Harvard hablando del problema de las adicciones. Totalmente, por eso era tan importante Por que eso estar está aquí Carmen y Pablo. sí. Así Por es. eso hay claro. que felicitar también Creo que testimoniales y la valentía de Carmen. el testimonio Sí, de eso Carmen sí. y de Pablo es un ejemplo de cuál es una política pública que estamos implementando, de que la gente que ha vivido esa experiencia y que es un caso de éxito, que no me gusta llamarlo caso de éxito porque yo les respeto mucho y entiendo, como dicen, que es por hoy. Y que el éxito se da cuando llega uno a morir en estado de sobriedad, eso es lo que he escuchado. Pero que están luchando día a día y que han superado el problema de la adicción hasta el día de hoy. Si esto se lo transmiten a los jóvenes, porque llevamos jóvenes, llevamos niñas de 18 años que hablan de su experiencia y ves a las niñas de la secundaria que se ponen a llorar al escuchar. Y en ese momento, lo que decías, Carmen, se está golpeando la conciencia. Y en ese momento, si ella no tiene el problema, pero sabe de alguien que sí lo tiene, sabe a dónde recurrir. Claro. Y eso funciona, porque el adicto, por lo que hemos vivido de experiencias, cuando le dicen, tú tienes un problema, no, yo no, es fulano. Así decimos todos. Y fíjate, qué bueno que estoy aquí, gracias de verdad, porque No, gracias a ti. los chavitos no saben que por hoy yo tengo una nariz de a mentiritas, por decirlo así. Digo, la piel sí es mía, pero por dentro es un implante que tengo sostenido por tuercas y que tengo problemas diversos cuando hace frío, pues hay reacciones, ¿no? Porque es un cuerpo extraño, a fin de cuentas. Tengo que tener muchos cuidados. O sea,
me perforé el tabique nasal por el consumo de la coca y yo nunca me imaginé, pero el daño se hizo, ¿sí? Y el estar pensando, y mañana dejo de consumir, y mañana dejo de consumir, ahí está mi mañana, por hoy tengo una nariz de plástico, por decirlo así. Pero estás viva. Estoy viva, sí, y estoy lúcida, gracias a Dios. Pero esto te lo digo para que los chavos sepan, ¿sí?, cuáles son las consecuencias. Y es súper doloroso. Ya que tienes la palabra, Carmen, antes de cerrar, me gustaría que le dieras un mensaje a toda la gente sobre lo que tú consideras que se debe hacer y en base a tu experiencia para que hay muchísima gente que te está escuchando. Hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero en principio a esas fiestas hay que, así como existen conductores designados, papás designados, mamás designadas, de verdad, implementemos medidas de seguridad para rescatar a nuestros hijos, para rescatar nuestra familia, ¿sí? Y si no hay tiempo en calidad, en cantidad, si no hay tiempo en cantidad para darles, que sea en calidad, mucha comunicación, no golpes, no maltratos. Esto se maneja con mucho amor cuando se empieza a ver que hay reacciones inadecuadas en los chavos, en su mirada, irritaciones, las pupilas dilatadas, que se esconden, que se aíslan. En cuanto empiecen a haber cambios, porque la curiosidad llama, ¿sí? Pero tenemos que estar al pendiente. Yo quiero trabajar en conjunto. De hecho, ya sabes que he estado ahí, pues, haciendo mi petición y creo que en equipo podemos hacer un gran trabajo. Porque si lo hacemos con amor... Tú quisiste participar en la CONAVID, inclusive. CONADIC, ¿no? Sí. Sí. ¿Y todavía tienes? Y sigo, ¿no? Yo sigo encima de CONADIC. Pues mira, la perseverancia seguramente te va a llevar esa parte y con base en tu experiencia de que puedas lograr esta voz que necesitan tantos cientos y miles de jóvenes en nuestro país a partir justamente de los testimonios. Pablo, también un mensaje que le quieras dar a la gente Tengo a partir de tu un regalo que darle a los chavos, si alguno nos está escuchando. Muchísimo. Para que... Porque se habla mucho de que no se debe consumir alcohol en menores de 18 años. Y eso la explicación es muy clara y la voy a hacer con un ejemplo rapidísimo. Si una persona hace un pastel y se equivoca y en lugar de ponerle azúcar le pone sal y lo mete a hornear, cuando salga no se puede hacer nada en el pastel. Ese es un cerebro de menos de 18 años. Si tú haces el pastel y por encimita le echas sal en lugar de azúcar, lo sacudes y se les escurre, porque el cerebro ya se terminó de formar. Claro. Chavos, su cerebro se está formando y no hasta los 18, realmente estamos hablando de hasta los 21 años. Y en cuanto a la ludopatía, en este caso que es un gran... Es lo mismo, el cerebro se afecta. Hay estudios que enseñan el cerebro de una persona inhalando cocaína y otro haciendo un pase de apuestas, el cerebro reacciona de la misma forma. Es la misma enfermedad. Hay que cuidarse, no pueden hacer apuestas los chavos. No pueden hacer apuestas, no por lo que cuesta el dinero. No es un tema de dinero, es un tema de salud. Correcto, muchas gracias, Pablo. Y finalmente contigo, Fernando, y contigo, Carmen, un llamado a las autoridades. ¿Consideran rápidamente que sí funciona o va a funcionar este proyecto de Juntos por la Paz? Sí. 30 segundos. Sí, va a funcionar porque estamos involucrados todos. O sea, tiene que ver, es un problema de salud, pero tiene que ver con el tema de seguridad, tiene que ver con el problema de desarrollo de los jóvenes. Hay deporte, hay cultura, hay arte, y esto hace que las mentes de los jóvenes tengan otro horizonte, y ese otro horizonte es buscar la paz. Correcto. Carmen. Dándoles deporte, arte, cultura, una educación formal, un empleo formal, una meta en la vida, ayudando a los papás en esta situación tan difícil que han comentado, porque cada vez es más difícil ser papás cuando los jóvenes están oyendo diferente información en redes sociales, en medios, muy diversa acerca de las consecuencias del consumo, no tienen la mejor información, pero como papás pues nunca vamos a rendirnos. Yo invito a todos los papás que nunca se rindan. Siempre habrá algo que decirle a los hijos y tenemos que estar pero muy de la mano todos y va a funcionar porque estamos todos. Correcto. Bueno, nos quedan 20 segundos. Sabemos y hemos escuchado también parte de tus conclusiones que son muy importantes. Ismael, muchísimas gracias. Carmen, muchísimas gracias por estar aquí. Carmen, Fernando, muchísimas gracias. También Pablo, gracias a ti y sobre todo gracias a ustedes por escucharnos y vernos.